Muy buenas tardes a todos. Aquí los amigos de la comunidad aeronáutica en este webinar de seguridad operacional en el transporte aéreo. Les quiero dar la bienvenida y presentarnos. Mi nombre, soy el capitán Carlos Smith Pico, soy un piloto retirado con muchas horas de vuelo, más de 20,000. Volé casi 40 años y ahora tenemos una empresa que se llama Centro Aeronáutico y Desarrollo Empresarial, que es la que está presentando este webinar. Esta empresa del Centro Aeronáutico y Desarrollo Empresarial AC es un centro de capacitación que está autorizado por la Agencia Federal de Aviación Civil, la FAC, la nueva agencia, y tenemos varios cursos nosotros autorizados por ellos, el de formación de oficial de operaciones, el de sobrecargo, y tenemos algunos cursos más como el de factores humanos, tenemos cursos de certificación aeroportuaria, en fin, y uno de los más importantes, seguridad operacional, el SMS. Recordemos que hoy en el mundo es un sistema que se está implementando en todo el transporte aéreo, implementándose en aeropuertos, implementándose en las escuelas con avión, en los talleres, en las fábricas que hacen partes. Este es un sistema de seguridad operacional sumamente importante. Tiene las bases de ISO 9001 y prácticamente es un sistema que va a impulsar una nueva cultura operacional, una cultura que nos hace falta en todo México y Latinoamérica. En este WINAP van a estar presentes algunos consultores e instructores de este sistema, porque aparte en el Centro Aeronáutico de Desarrollo Empresarial tenemos otros productos, hacemos otras cosas. También nos dedicamos a hacer algo de consultoría en aeronáutica. Hacemos planos de obstáculos OASI, hacemos los planos el A, el B, el electrónico, el del aeropuerto y el helipuerto, que son planos muy importantes para el diseño de las arribos y salidas de los aeropuertos. Ese producto lo hacemos con topografía, lo hacemos con levantamiento de obstáculos, lo hacemos con dron, hacemos fotografía satelital y también hacemos vuelos fotográficos. O sea, esos son algunos de los productos que nosotros actualmente tenemos. También realizamos supervisión de obra en los aeropuertos, particularmente en todo lo que son las ayudas visuales y pavimentos. Eso es parte de lo que hacemos. No somos nada más un centro de capacitación, sino que tenemos otras cosas. Dentro de la consultoría, pues obviamente hacemos algo que es muy importante. Para poder dar un buen curso de seguridad operacional, nosotros somos facilitadores para que se implemente el SMS en las empresas. Los ayudamos en la primera fase, que es la entrega a las autoridades de su manual, de su plan de implementación y su lista de faltantes, y a partir de ahí les ayudamos a las empresas, les facilitamos el cómo hacerlo. No tratamos de implementarlo nosotros porque ese no es el objetivo. El objetivo es que sean las propias empresas las que estén implementando el sistema. Y lo único que hacemos nosotros es estar ayudándoles todo el tiempo cumpliendo con la normatividad. En la normatividad mexicana hay la norma 064 que ustedes conocen y pues nos apegamos a los documentos de la OASI, sus últimas versiones que hay, que
han ido avanzando. La norma mexicana está un poco atrasada en ese sentido, pero nosotros marcaríamos las diferencias que hay con las nuevas disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional. Con esta pequeña introducción, los voy a dejar con mis compañeros, el ingeniero Ricardo Zamora, con el ingeniero Aiko Garibo. Ellos son instructores que están autorizados por la FAC para dar el curso, y habemos otros consultores que somos implementadores del sistema. Estamos a sus órdenes. Ya ustedes aquí tienen nuestro teléfono, nuestros correos electrónicos, y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que lo van a hacer en este momento, pero posteriormente cualquier duda que tengan, no dejen de marcarnos, no dejen de mandarnos un correo con sus inquietudes, y con mucho gusto serán atendidas por nuestros colaboradores. Bienvenidos. Ricardo. Ricardo Zamora. Bien, muchas gracias, capitán. Buenas tardes a todos. Soy su servidor, Ricardo Zamora. La finalidad de este webinar, como mencionaba bien el capitán Carlos Smith, es darles a conocer un poco de toda la experiencia que nosotros, tanto como centro de capacitación, como consultores que apoyan a los operadores del transporte aéreo en la implementación del SMS, todas las experiencias que hemos tenido con ellos. El SMS es un sistema que, si bien está normado su contenido, prácticamente está normado la secuencia en la cual se debe de implementar, tiene muchos asegúnes, y uno de esos asegúnes es que debe de estar hecho para la empresa. O sea, el SMS debe de servirle a la empresa. Una de las cosas y uno de nuestros objetivos con todas las personas, tanto que capacitamos como que les ayudamos a implementar, uno de nuestros objetivos primordiales es que ellos entiendan que el SMS no es un requisito normativo para el cual solo deban de trabajar para la obtención y ya. No es un requisito que se tenga que ver para las empresas como una obligación. Cuando cambiemos ese paradigma, y esa es una de nuestras funciones y es algo de lo que nosotros tratamos de expresarle a nuestros clientes de capacitación y de implementación, pues es que lo que se busca es que cuando este sistema se implementa en la empresa sea un sistema que le sirva, sea un sistema que apoye a la organización y que obviamente cumpla con su objetivo principal, que es buscar la seguridad operacional en sus actividades. Perfecto, pues bueno, primero voy a pasar con la presentación formal. Yo soy su servidor, el ingeniero Ricardo Zamora Flores, soy ingeniero en aeronáutica, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Soy instructor autorizado por la Agencia Federal de Aviación Civil para impartir el curso de SMS. Tengo experiencia en la implementación con varios operadores de transporte aéreo, ayudándoles a la facilitación de la implementación de este sistema. Como mencionaba el capitán, en las otras áreas de consultoría, también en las otras áreas de consultoría aeronáutica que apoyamos, también funjo. Y también soy auditor inspector acreditado ante la entidad mexicana de acreditación, adscrito a esa unidad de inspección para evaluar las normas del anexo 14, de la OASI. Aiko, ¿me puedes ayudar con tu presentación, por favor? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, es un gusto que estén aquí. Como bien comentaba el ingeniero Zamora, mi nombre es Aiko Garibo, soy ingeniera en aeronáutica, egresada del Instituto Politécnico Nacional, y así como nuestros compañeros, como mis compañeros, hemos participado en la implementación del SMS en varios proveedores de servicios, incluyendo más que nada en mi experiencia personal lo que son taxis aéreos y aeropuertos. Es decir, el día de hoy vamos a darles una pequeña introducción, un pequeño vistazo a lo que es la normatividad, lo que es el SMS y
principalmente cómo estamos en este momento, tanto a nivel México y los cambios que ha sufrido el documento 9859, que ya lo veremos, en su cuarta edición. Es un gusto tenerlos aquí y los dejo nuevamente con mi compañero Ricardo Zamora. Ok, ¿qué tal? ¿Ya me escuchan? Tuvimos ahí unos problemas con el micrófono. Bueno, ¿de qué va a constar esta presentación? Nosotros vamos a ver lo que es el marco normativo, la reglamentación que rige la implementación del SMS. Después vamos a ver a grandes rasgos qué es lo que significa o lo que representa la seguridad operacional, quiénes son susceptibles de implementar y de mantener un sistema de gestión de la seguridad operacional y cuáles son las fases de implementación que establece la OASI y por tanto que la normatividad mexicana adopta para implementar el SMS en el caso de todos los prestadores de servicios. Y bueno, pues nuestro marco normativo a grosso modo es de esta forma. En 2013 se expedió la norma oficial mexicana 064 SCT3 2012, que es la que rige el contenido, las fases de implementación, la secuencia y los requisitos que cada uno de los prestadores de servicios deberán cumplir para implementar un SMS. A nivel internacional está el anexo 19 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que es gestión de la seguridad operacional. Este anexo es pues prácticamente el último anexo publicado por la Organización de Aviación Civil Internacional, y este anexo tiene como función ser una guía para los estados para que ellos, con base en la normativa que deban de implementar en los procesos de vigilancia que deseen implementar, busquen que todos sus prestadores de servicios nacionales tengan y mantengan un SMS. Es decir, la OASI con este documento guía, que es el anexo 19, le dice a los estados: mira, tú necesitas decirle, uno, ¿quién es susceptible de ser evaluado de implementar un SMS? Debes de pedirle que tenga este contenido mínimo. Tú como autoridad debes de generar un sistema tal cual que sería el equivalente al SMS para un prestador de servicios. El Estado tiene que implementar algo que se llama SSP, que ese es otro tema, pero digamos que el SSP es la estructura del SMS del Estado. Es que el Estado establezca la estructura para que sus prestadores de servicios nacionales implementen y mantengan un SMS. Básicamente de eso se encarga el anexo 19 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Y después viene el documento 9859. Este documento es muy importante porque es el manual de la gestión de la seguridad operacional. Y este documento realmente se vuelve la guía que publica la Organización de Aviación Civil Internacional para que los prestadores de servicios implementen el SMS. Es decir, es un documento guía de orientación donde les va diciendo paso a paso qué es lo que deben de considerar para que ellos implementen el sistema. Aquí cabe recordarles, esto es importante, este documento 9859 ahorita actualmente está en su cuarta edición. Para que exista una actualización a un documento de OASI puede pasar mucho tiempo. La secuencia de pasos que debe de llevar un documento, en el caso de OASI, para que se publique es bastante larga. Desde consultas, desde traducciones, ya de una publicación previa, donde se manda a los estados, se recogen de los estados dudas, opiniones, recomendaciones a ese respecto, y ya después, una vez que se consultan todas esas dudas de los estados, pues se publica. Les digo esto porque este documento es uno de los más dinámicos que tiene la OASI. Ahorita ya va en su cuarta edición.
¿Qué pasa? Pues que justamente como se ha venido dando todo esta evolución del SMS, estos documentos han ido evolucionando con tal. De la primera edición, es decir, de los primeros conceptos y principios que se tenían para implementar el SMS a la actualidad, han ido avanzando. Si bien se mantienen los conceptos básicos, la forma de interpretarlos, la forma en la cual la secuencia que tú debes generar y también que el documento asume que los prestadores de servicios ya asimilaron cierta información y que entonces es momento de dar paso a algo más avanzado, es como ha ido evolucionando este documento. Es por eso que es tan importante y que se vuelve prácticamente la guía para todos los prestadores de servicios. Y bueno, pues en este caso, la norma oficial mexicana que les comenté, que es la norma 064 SCT3 2012, se publicó el 7 de enero de 2013. Cuando esta norma se publica, se vuelve obligatorio para todos los prestadores de servicios la obligación de elaborar un manual del SMS, realizar un análisis del faltante y establecer un plan de implementación. Más adelante, cuando veamos las fases, vamos a explicar un poquito a qué se refiere esto, que es tener el manual, el análisis del faltante y el plan de implementación. Pero me gustaría dejarles algo que tiene que ver con nuestra situación como país. Esta norma se publicó el 7 de enero de 2013. Dentro de la misma norma establece que ningún prestador de servicios, al presentar su plan de implementación y que éste sea aprobado, puede transitar por un periodo mayor a 48 meses, desde que pasa la fase 1 hasta que obtiene su certificado de aprobación del SMS. Suponiendo que en un principio, cuando se emitió la norma oficial mexicana, todos los prestadores de servicios hubieran buscado implementar este sistema, pues prácticamente por ahí del 2017, en teoría, ya deberían de todos los prestadores de servicios estar acreditados. Ahorita más adelante vamos a ver que traemos un rezago bastante importante. ¿A qué se debe? Pues a varias situaciones, ¿no? Una cosa es los prestadores de servicios, la voluntad de los prestadores de servicios. El SMS para muchos administradores o para muchas personas que manejan el dinero o que administran a los negocios de aviación, es un gasto. Así lo ven, como un gasto, como tengo que contratar personas, tengo que pagar capacitación, tengo que hacer esto, o sea, es gasto. Yo no sé si sea bueno o malo, pero es gasto. Y entonces ese es el esquema que nosotros como industria tenemos que vencer, ¿no? Cuando se publicó esta norma, se pensaba que el único prestador de servicios que era susceptible por la magnitud de sus funciones a implementar su SMS en 48 meses era CENEAM, que es la empresa encargada de administrar los servicios de tránsito aéreo en el país. Actualmente CENEAM ya está certificado, pero pues de que se publicó la norma, que fue en 2013 a hoy, pues ya estamos casi a 7 años, no, 8 años prácticamente de que se publicó esta norma, y ahorita vamos a ver el avance que se ha tenido. Esta norma también establece quiénes tienen la obligación de implementar y mantener un SMS. Como tal se les conoce como prestadores de servicios y prácticamente son estos: aerolíneas, aeronaves del Estado, prestadores de aeronaves del Estado distintas a las militares. Eso cabe aclarar, que cualquier prestador de servicios con aeronaves al servicio del Estado, pero que no sean militares, es susceptible de implementar y mantener un SMS. Los aeropuertos, los centros de capacitación que tengan aeronaves, es decir, escuelas de vuelo, CENEAM, el proveedor que les mencionaba, que es el encargado de la gestión del tránsito aéreo en el país, los talleres de mantenimiento y los taxis aéreos.
y también no está aquí, pero también los diseñadores tipo de piezas de aeronaves. Es decir, prácticamente toda la industria o toda la cadena de la aviación tiene o contempla que sus prestadores de servicios deben de implementar y mantener un SMS. Es por eso que el simple hecho de que como país querramos hacerlo, ya el simple hecho de visualizarlo ya es un reto. Y ese reto solo se vence o ese reto solo se logra con el apoyo de todos, con el apoyo de la autoridad, con el apoyo de los prestadores, con el apoyo de consultores y personas expertas que fomenten y que impulsen a los prestadores de servicios a ver en este sistema algo que les va a ayudar y no algo que les va a costar. ¿Que va a costar? Sí, sabemos que cuesta, porque cuesta capacitación, porque cuesta implementar procedimientos, porque cuesta contratar personal especializado, porque cuestan muchas cosas. Pero aquí lo que queremos o lo que también los administradores deben entender es que nada cuesta más que arriesgar la seguridad operacional de los pasajeros o en el caso de los aeropuertos, de las aeronaves. Nada cuesta más que eso. No hay nada que cueste más que un accidente aéreo que el estar vigilando cómo se pueden evitar al máximo estar en un nivel de riesgo. Bueno, este es un estatus más o menos que es público. Esta es información que tomamos de la Agencia Federal de Aviación Civil. Para que se den una idea, solo hay 5% del grueso de los prestadores de servicios. En este 100%, en este universo que estamos viendo, cuenten aerolíneas, talleres, centros de capacitación, aeropuertos, implementadores de diseño tipo. Cuenten a todos esos prestadores de servicios, es el universo del 100%. De ese universo, solo el 5% está certificado. Certificado es decir que ya pasó las 4 fases de implementación y ya tiene un certificado de aprobación del SMS y que ya solo se encarga de vigilar y mantener su operación y mejorarla. 5% para que se den una idea. Hay un 36% que está en proceso. Esto quiere decir que ya está, ya sea autorizada la fase 1 y en proceso de implementación o que ya va en una fase más avanzada, pero que no ha alcanzado el certificado. Es decir, este 36% está entre la fase 1 y antes de que le autoricen la fase 4 que ya conlleva el certificado. Y el 59% de todo este universo de prestadores de servicios no ha iniciado ni siquiera, es decir, no ha dado visto, si lo queremos ver así, a la autoridad aeronáutica, de que está implementando, de que ya tiene un manual del SMS, de que ya está implementando procedimientos y que está en alguna fase de implementación. 59%. Es decir, casi 6 de cada 10 prestadores de servicios no han iniciado en la implementación del SMS. Para que nos demos una cuenta del rezago. Y para que nos demos una cuenta de cómo digamos, cómo se ha enfocado o cuáles han sido los prestadores de servicios que más se han enfocado en la implementación del SMS, aquí tenemos un gráfico. Este gráfico representa a los prestadores certificados. El 77% de las aerolíneas ya tienen certificado. El 4% de los prestadores de servicios de aeronaves del Estado. Si se preguntan cuáles son aeronaves del Estado, pues bueno, si el gobierno de tal Estado tiene alguna aeronave, si alguna dependencia como, no sé, Conagua tiene aeronaves, son aeronaves del Estado y son distintas a las militares, tiene la obligación de implementar o mantener un SMS. Si CFE tiene aeronaves a su servicio y son distintas a las militares, también. Es decir, hasta el propio Estado ha ido rezagándose en la implementación. En el caso de los aeropuertos, los grupos aeroportuarios pues ya llevan un avance hasta la certificación del 28% de toda la red. En los centros de capacitación, si se dan cuenta, no hay un solo centro de capacitación. Recordemos que los centros de capacitación susceptibles de implementar un SMS son centros de capacitación con aeronaves.
es decir, que escuelas de vuelo. No hay uno solo certificado. No quiere decir que no hayan iniciado en algún momento el proceso o que se encuentren en alguna fase de implementación. No hay un solo centro de capacitación certificado. CENEAM, pues es un ente, que es el ente que controla toda la gestión del tránsito aéreo del país. Ya está certificado, pero es un ente solo, pero pues para que llegara a este punto pasaron de que se publicó la norma hasta aquí, ya quedamos que pues 8 años, ¿no? 8 años para que CENEAM lograra su certificación. Justamente en un evento que ocurrió, sí fue el año pasado, todavía antes de la pandemia, en la Aeroexpo, todavía creo que alcanzó a ocurrir antes de todo este tema de la pandemia. En la Aeroexpo fue cuando se le otorgó el certificado por parte de la FAC a CENEAM. En cuanto a talleres de mantenimiento, pues estamos un poquito más rezagados, estamos al 2% de todos los talleres que ahora están certificados. Y en cuanto a taxis aéreos, un 3%. Entonces, si nos damos cuenta del universo, vemos que los prestadores de servicios que más se han enfocado a la implementación, pues son aerolíneas y aeropuertos. Obviamente se entienden que ellos son pues, digamos, el núcleo de la cadena de la aviación. Pero lo demás les provee capacitación, los demás les proveen mantenimiento, los demás les dan algún otro tipo de servicios y nada más es para que nos demos una cuenta del rezago que existe como país para que se implemente el SMS. Es por eso que se necesita del apoyo de todos, ¿no? De los prestadores de servicios, del Estado y de facilitadores que ayuden a estos prestadores o que simplemente los impulsen a que ellos empiecen. Y bueno, pues, ¿qué busca el SMS? Pues el SMS es el sistema. Es el sistema que busca garantizar niveles de seguridad operacional. ¿Y qué es la seguridad operacional? Pues la gestión de la seguridad operacional, como lo menciona la diapositiva, busca mitigar proactivamente los riesgos en las operaciones aéreas antes de que se presente algún accidente o algún incidente de aviación. Esto mediante la implementación de sistemas de gestión de la seguridad operacional, es decir, de SMS, y los estados van a ser capaces, una vez que sus proveedores de servicios, que ya observamos o ya entendimos cuál es el universo de proveedores de servicios, esto va a permitir que los estados gestionen sus actividades con 3 características: de una manera disciplinada, de una manera integral y de una manera enfocada. Como les mencionaba al principio, el que el Estado tenga un SSP va a impulsar a los prestadores de servicios a que ellos implementen su SMS. Pero toda la información que recaban después o que los SMS de los prestadores de servicios también debe ir de vuelta al Estado para que el Estado establezca también algunos niveles, algunos indicadores y para que analice como país, en este caso, en el caso de México, la Agencia Federal de Aviación Civil, cuáles son los elementos de vigilancia como Estado en los cuales tiene que poner especial atención. Si bien el Estado tiene la obligación del SSP y los prestadores del SMS realmente conviven, la información de uno es un círculo, no se pueden separar. El SSP le debe de dar los principios a los prestadores, pero después también los prestadores de servicios deben de regresarle al SSP información y los dos irse mejorando y manteniendo. Y bueno, en cuanto a las fases de implementación, tanto el documento como la norma oficial mexicana establece que para que un prestador de servicios implemente desde el inicio hasta la certificación un sistema de gestión de la seguridad operacional, tiene que pasar al menos por 4 fases. Estas fases son, 1, la planificación de la implementación. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada una de estas fases. Viene la planificación de la implementación del SMS.
Después vienen los procesos reactivos. Después vienen los procesos proactivos. Ahorita mi compañera Aiko me va a hacer favor de explicarles muy bien y también cuál ha sido el avance que les mencionaba en el principio de este documento, de por qué ha ido evolucionando esta parte de qué es un proceso reactivo y qué es un proceso predictivo. Y por último viene la garantía de la seguridad operacional. ¿A qué se refiere la garantía de la seguridad operacional? A que va, como es un sistema permanente, es decir, no se trata de que tú pases las 4 fases, obtengas el certificado y se acabó el SMS, ¿eh? O sea, yo ya tengo mi certificado, lo pongo ahí, lo cuelgan en la oficina del jefe y se acabó. No, al contrario. Por eso en esta fase se busca que la organización, que el prestador de servicios cuente con los elementos para identificar mejoras, para gestionar el cambio, para revisarse si su sistema está adaptado, si está evolucionando, si está mejorando. Entonces, en esta concepción de implementación es como se da el SMS, en estas 4 fases de implementación. Y, pues bueno, vamos a hablar de la fase 1, que es la planificación de la implementación, su nombre lo dice, ¿no? Es concebir el SMS en mi organización. Como les decía, si bien buscamos que el SMS tiene principios generales, es decir, estas 4 fases se aplican para un taxi aéreo con 2 aeronaves, como para una aerolínea con 50 aeronaves. Tiene que hacerlo en esas mismas 4 fases. Pero obviamente los principios y el alcance y la descripción del sistema, pues no puede ser la misma para una aerolínea con 5,000 pasajeros que para un taxi aéreo con 10 personas. Incluso el sistema administrativo pues es diferente. ¿Por qué? Porque pues no tienes la misma cantidad de personas, no tienes la misma cantidad de procesos de vigilancia. Y es por eso que en esta fase de la planificación de la implementación es muy importante. ¿Por qué? En esta parte yo me voy a dar cuenta, o quien se encargue de implementar el SMS, cuál es la complejidad del SMS para mi organización. Primero, debo de planificar un área de seguridad operacional. ¿A qué se refiere esto? A que yo debo de decir quiénes van a ser los responsables. En la norma oficial mexicana viene muy específico unos perfiles al menos de 2 personas. Uno es el ejecutivo responsable y el otro es el titular del área de seguridad operacional. ¿Cuál es la función del ejecutivo responsable o cuál es el perfil que debe de tener el ejecutivo responsable? Pues el ejecutivo responsable prácticamente, y lo dice la norma, que debe de ser, que en su perfil debe de estar el poder tomar decisiones administrativas, es decir, que tenga la capacidad de manejar recursos humanos financieros. ¿Por qué? Porque el SMS va a implicar el uso de recursos humanos y financieros. Y ese es uno de los puntos que les comentaba que es más importantes. Si una organización dice, pues mira, el SMS vamos a poner a tal persona porque pues es la persona que tiene menos chamba ahorita. Si yo lo hago así, no cumple con el perfil de asignación de recursos que se necesita. Esa es la realidad. Él necesita tener la capacidad de asignación de recursos. Y después viene el titular del área de seguridad operacional. El titular del área de seguridad operacional es una persona, ahora, también se entiende la otra parte. Una persona que es director o que es administrador, director general de una organización, probablemente no tenga tiempo de estar llevando materialmente todos los procesos que implican la implementación del SMS, ¿no? Porque no tiene tiempo, porque tiene una empresa que vigilar, pero al menos tendrá la capacidad de designar a una persona. Y esta persona se le conoce para la OASI como el titular del área de seguridad operacional. Esta siguiente persona es la que va a estar encargada de implementar el SMS. Y es el que se va a encargar de analizar toda la información, de ver la estructura, de revisar los procesos y procedimientos. Y esta persona también debe tener un perfil. Debe tener un perfil que coincida
que tenga, digamos, a grosso modo, dos características. Una, que tenga conocimientos técnicos, es decir, que tenga capacidad de análisis de información, que conozca la organización, que conozca cuál es el funcionamiento de la organización, que sepa cuál es su fin, que sepa identificar los peligros dentro de la organización. Y eso es a grosso modo, ¿no? Primero, conocimientos técnicos de la organización, conocimientos de seguridad operacional, y el otro grueso es que es una persona que debe de tener también ciertas capacidades o habilidades administrativas y de comunicación. Es decir, esta persona o el perfil de esta persona debe de coincidir con estos elementos, tanto técnicos y de conocimiento como de habilidades interpersonales, incluso de comunicación y habilidades de implementación de sistemas y habilidades incluso administrativas. El SMS, si alguno de ustedes, de los que nos está viendo, implementa, mantiene, implica trabajo el administrar toda la información que genera. Están esas dos personas y después viene un área de seguridad operacional. En esta conocida como junta de control, ¿qué va a confluir? Pues van a confluir todos los directores o jefes o gerentes de áreas que tengan que ver con la organización. ¿Y por qué todos? Pues porque los peligros se pueden presentar en cualquier área. Y si no se pueden presentar en cualquier área, pueden ser tratados también por cualquier área. Es decir, en esta junta de control no se puede escapar una persona que diga, ¿sabes qué? SMS es de aviación. Pues déjaselo a las personas de aviación, ¿no? Yo soy el administrativo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tú como administrativo debes de encargarte de los temas de capacitación, debes de encargarte de los temas de asignación de recursos. Entonces, tú tienes que estar en el área de seguridad operacional. Aunque tus funciones no tengan que ver directamente con la seguridad operacional, sí de alguna forma estás involucrado. Entonces, por eso se busca que en esta junta de control se tenga a todas las personas susceptibles o que puedan tomar alguna decisión referente al análisis y gestión de riesgo. Después viene la descripción del sistema. En esta descripción del sistema, ¿qué vamos a buscar? Pues bueno, ¿qué va a ser el SMS en mi organización? El SMS va a tener como alcance estas áreas, estos servicios, hasta aquí. Ese va a ser la descripción del sistema. Se va a implementar de esta forma, estos van a ser los responsables y así va a ser. Después viene otro tema que es el análisis del faltante. El análisis del faltante lo que busca es, voy a empezar mi implementación del SMS. ¿Qué tengo? Hay una guía directamente para realizar el análisis del faltante, donde te dicen, a ver, tengo procedimientos, tengo designado un titular del área de seguridad operacional, tengo designado un ejecutivo responsable, tengo procedimientos de gestión de riesgo, tengo esto, ya implementé. ¿No tengo nada? Ok, entonces empiezo desde cero. ¿Por qué te pide el análisis del faltante? Porque te va a servir para que tú sepas si algo ya existe en las organizaciones. Ahora, es bueno recordar que, a pesar de que yo les dije que la norma oficial mexicana se publicó en 2013, esto no quiere decir que la seguridad operacional apareció en 2013. O sea, la seguridad operacional ya tiene muchos años desarrollándose y evolucionando. El que lleguemos al 2013, pues es el que lleguemos a la emisión de la norma oficial mexicana y que para el caso del país, pues es la normatividad que lo va a regir. Pero eso no quiere decir que antes las compañías no tenían un área de seguridad operacional que a lo mejor bajo otros preceptos que no han cambiado así radicalmente, pero que sí han evolucionado, pues ya existía algo. O sea, no podemos pensar que antes de 2013 no había nada de seguridad operacional. Claro que había. La aviación es el medio de transporte más seguro. Entonces, por supuesto que había seguridad operacional. Simplemente los conceptos y la forma de ver cómo se implementa y mantiene un SMS son los que han ido evolucionando. Entonces, para eso me sirve el análisis del faltante, para saber si tengo algo, si ya he avanzado en algo. Y después viene el plan de implementación. El plan de implementación, ¿en qué va a costar? El plan de implementación va a costar en qué voy a hacer en cuánto tiempo.
Es decir, la fase 1 me va a llevar tantos meses porque estos son los elementos de la fase 1, la elaboración del manual, la planificación, ok, en esto me voy a tardar tantos meses. En los procesos reactivos, en lo que capacito, comunico, recibo, gestiono, me voy a tardar tantos meses. En la fase 3 me voy a tardar tantos meses. Ya la fase 4, cuando haga mis auditorías, mi gestión del cambio, mis procesos de mejora continua, me voy a tardar tanto. Y todo eso me va a llevar un lapso de, dependiendo de la organización, obviamente, pues un lapso de, no sé, 16, 18, 24 meses, ¿no? Como les mencionaba, la norma dice que a ningún prestador de servicios se le pueden autorizar más de 48 meses de implementación, aunque en la práctica, por las razones que ustedes vieron del atraso que traemos en la implementación como país, tú debes de decir, bueno, yo por el tamaño de mi organización y por cómo lo voy a ir desarrollando, este nivel de actividad se va a realizar en estos tiempos y voy a llegar a la conclusión de la fase 4 en tantos meses. A eso se refiere el plan de implementación. Después viene el manual del SMS. El manual del SMS, ¿qué va a ser? Pues va a ser prácticamente el documento guía. Va a ser el documento guía que nos va a servir ¿para qué? Porque ahí se van a establecer el organigrama, es decir, quiénes son los responsables, funciones y responsabilidades de cada uno para con el sistema, no funciones y responsabilidades en la organización, sino funciones y responsabilidades dentro del sistema. Voy a ver cuáles son los procedimientos que voy a implementar. Voy a tener ahí concentrada toda mi información. Si tengo formatos para identificación de peligros, para gestión de riesgo, ahí los voy a plasmar. Los procedimientos de gestión del cambio, de mejora continua, de auditoría interna, guías para la auditoría interna, toda esa información que yo tengo que desarrollar para implementar el SMS, todo eso va a estar concentrado en este manual y por eso es parte de la fase 1, porque ya va a estar establecido como tal. Y por último, en esta fase, en la fase 1, viene la documentación. El SMS, por su naturaleza per se, genera información, o así debemos de ver. Es un sistema que me va a generar información. No confundamos generar información con que me genere chatarra de información o con que me genere montones de información. Eso va a depender de nosotros y de cómo implementemos y administremos esa documentación. Somos responsables, o quienes toman la función de ser responsables de implementar o mantener un SMS en la organización, de que la documentación sea vital, sea ordenada, sea administrada, tenga una estructura, tenga una lógica. ¿Por qué? Porque esta documentación me va a servir al regreso, porque esta documentación, después yo voy a poder obtener de toda esa documentación información que me sirva para la gestión de los peligros. Entonces, esta fase es la que tanto la OASI como la normatividad mexicana dice, este es tu punto de partida. Para que tú empieces a implementar y mantener un SMS, tienes que tener todo esto desarrollado al menos para que puedas pasar a la siguiente fase, que ahorita le voy a pedir a mi compañera Iko que les explique. Muchas gracias, Ricardo. Así es, hasta ahorita hemos visto lo que correspondía a la fase 1, a la fase de planificación. Es decir, yo tuve que ver, ya sé que quiero implementar un SMS, ahora voy a ver cómo lo voy a implementar, voy a decidir quién va a ser responsable de ello, qué es con lo que cuento, qué es con lo que tal vez yo tengo que modificar o agregar, o incluso qué elementos que yo ya cuento voy a eliminar. De esta forma, e incluso bien lo comentábamos antes, el SMS toma muchos elementos o mucha información, muchas características de los sistemas de calidad. Así bien, cuando hay empresas que a lo mejor son grandes, en las que ya cuentan con un sistema de calidad,
casi siempre el área es la que corresponde o la que toma ese papel porque compartimenta, porque complementa las funciones que ya llevan a cabo normalmente. Ahora bien, ya que hay algunas veces en las que esta fase 1, esta fase de planificación, se da a lo mejor a un nivel gerencial, ¿no? A un nivel en el que se toman decisiones. Claro que esto va a ser muy significativo, va a depender de qué tan grande o qué tan pequeña sea la empresa. En empresas muy grandes, tal vez el personal operativo se entere hasta mucho después que ya están empezando su SMS, ¿no? En la fase 2 ya es donde realmente toda la comunidad de la organización empieza a tomar parte, ¿no? Aquí ya no hay forma en la que ya no nos enteremos, no nos empapemos y no sepamos de qué va el SMS. En la fase 2 están estos requisitos. Identificar los peligros, análisis, evaluación y mitigación de riesgos, capacitación, documentación y comunicación de información. Van a observar que la fase 2 y la fase 3 tienen estos elementos prácticamente iguales. ¿En qué radica la diferencia? En la palabra reactivos y la siguiente que vamos a ver, proactivos predictivos. En la fase reactiva, ¿qué nos recuerda o qué nos dice la palabra reactivo? Que vamos a actuar después de un estímulo, vamos a reaccionar. En esta fase, todo lo que hagamos, la identificación, análisis y mitigación de riesgos, va a ser con un enfoque de reacción. Es decir, ya me pasó algo y entonces yo voy a empezar o voy a actuar sobre eso y voy a hacer algo. Esta fase suele ser un poquito más fácil de entender, de digerir tal vez. ¿Por qué? Porque cuando tú estás a lo mejor en la industria o estás en la operación, es más sencillo que observes cosas que incluso tú ya sabías que estaban mal o que sabías que eran un problema, ¿no? Ahora bien, en la parte de identificación de peligros, es como les comento, suele haber siempre una confusión muy grande. A veces confundimos lo que es un peligro con lo que es una consecuencia. Es por esto que en la parte de capacitación que ven en el punto C, juega un papel muy importante. El personal que va a estar en la implementación, mantenimiento del sistema, tiene que tener bien claros los conceptos de qué es un peligro de inicio y qué es una consecuencia, porque esta identificación nos va a ayudar a alimentar nuestro sistema, a hacerlo, a tener datos. ¿Qué suele pasar nosotros en la experiencia que hemos tenido? Por ejemplo, hemos trabajado tanto con empresas o con sistemas muy grandes como son los aeropuertos y con sistemas muy pequeños como son los taxis aéreos. Entonces, cuando son organizaciones tan grandes, es muy sencillo tener muchísima información, ¿no? Porque diario vas a tener, no sé, 20 FODs o 10 FODs dependiendo de tu aeropuerto. Sin embargo, cuando eres una empresa pequeña, un taxi aéreo con unas 100 operaciones al día, bueno, ahí sí va a empezar como que a haber un poquito de preguntas, bueno, esto sí es, esto no es, o qué es lo que debo identificar. Es por ello que se pide, bueno, se tiene que hacer la capacitación muy, muy clara, muy concisa, para que todos estén bien informados. Ahora, la identificación, como les comentaba, es parte de todos. El análisis, evaluación y mitigación de riesgos no necesariamente es solamente una función de la Junta de Control o de los responsables, pero suele llevarse a cabo por estas partes. Por ejemplo, ustedes identifican, de los que nos están viendo en este momento, ¿cuántos han hecho un reporte voluntario? Díganme en los comentarios, por favor, ¿cuántos han hecho un reporte voluntario en su organización? ¿Vale? ¿Por qué? Porque normalmente los reportes voluntarios solamente indican qué es lo que viste y su consecuencia. Y esto ya se lo lleva el encargado del área, el encargado de hacer todo el proceso posterior, que es analizar, ok, de inicio, ¿qué es lo que me está dando? ¿Me está dando un peligro o me está dando una consecuencia? Ok, voy a identificar cada una de ambas partes. Ya los tengo identificados, ahora le asigno una probabilidad con una gravedad. La probabilidad basándome en la información con la que yo ya cuento para yo saber si de lo que me están informando ha sucedido antes, no ha sucedido antes, qué tan constante es que suceda, ¿no? Con esa probabilidad yo asigno, como lo ven en la tabla en este momento, frecuente, ocasional, remoto, improbable o sumamente improbable. Posteriormente me voy a la gravedad. Ok, de suceder ya se materializó la consecuencia porque justamente esto es un enfoque reactivo. Ya materializada la consecuencia, ¿qué tan grave fue? Catastrófico, peligroso, importante, leve o insignificante. Dependiendo de la combinación de ambos factores, tenemos la región de tolerabilidad.
en la cual, dependiendo del color en el que se encuentre, vamos a tomar diferentes acciones. La intolerable, en la que tenemos que tomar una acción inmediata. La tolerable, en la cual podemos trabajar en esa área, pero tenemos que seguir tomando acciones. Y la aceptable, que es el riesgo está bien ahí, pero hay que tenerlo presente, ¿vale? Eso es la parte de análisis, evaluación y mitigación de riesgos. La documentación, toda esa información, como comentaba el ingeniero Zamora, toda esa información que nosotros obtenemos, y no nada más registros, no nada más el papelito, no nada más el correo electrónico, también la base de datos, también las estadísticas, también la investigación, va de la mano y lo vamos a conjuntar todo en una biblioteca de seguridad operacional. Y el punto muy importante, la comunicación de la información. Ok, yo estoy trabajando y está súper padre, mi trabajo me está quedando muy bien, tengo muchísimos análisis de reactivos de reportes, pero si yo no se lo comunico al personal, o si tú como personal no recibes retroalimentación de esto que estás dando, pues sí se vuelve a lo mejor un poco un sistema que no está pues siendo activo, ¿no? Simplemente se está quedando en la información que la das, pero no te está regresando nada. Entonces, esta fase normalmente suele darse dependiendo el tamaño o la complejidad de la organización, vamos a ver cuánto tiempo nos vamos a demorar. Y pasamos a la fase que es procesos proactivos predictivos. Si identifican en esta lámina, en estos puntos que estamos viendo, son básicamente iguales. ¿Qué es lo que va a variar? Que ahora el enfoque que yo le voy a dar a la identificación de peligros no va a ser que me pase y yo hago algo, sino voy a ser proactivo, predictivo. Proactivo, que no voy a esperar a que me suceda para actuar antes de tiempo, y predictivo es que me voy a anteponer, voy a pensar en el futuro, voy a predecir, voy a agarrar una bolita mágica y voy a ver qué me puede pasar. Este punto es importante, es uno de los puntos medulares, tal vez podremos llamarlo, de los cambios que sufrió el documento 9859 de la OASI. El documento 9859 de la OASI, si han tenido oportunidad de trabajar con él a través de los años, ha sufrido ya varias modificaciones, como comentábamos antes. Va en su cuarta edición, lo cual es una característica muy extraña para un documento de la OASI, porque no es tan sencillo que un documento se renueve tantas veces, podemos decirlo, tan rápido. Entonces, es el claro ejemplo de que el SMS es un sistema muy vivo. En las versiones anteriores, en la tercera edición, que es con la que se diseñó, digamos, o podemos decir que fue la base de toda esta implementación en el país, en México, hablábamos de una fase 3 como procesos proactivos predictivos. Cuando recibían inspecciones, y las personas que han recibido inspecciones de la AFAC, de la Autoridad Aeronáutica, no me van a dejar mentir, les preguntaban de ambas metodologías, proactiva y predictiva. Y cuando eres una empresa a lo mejor pequeña, el ser predictivo era muy complejo, porque decías, bueno, es que yo lo predictivo lo veo como lo proactivo, o bueno, no sé, o sea, en cómo lo diferencio, ¿no? Justamente en la cuarta edición del documento 9859 ya no se maneja una metodología proactiva y una metodología predictiva, sino que se vuelve, podríamos llamarla una misma, o se toman las características de ambos, ya que tienen muchas características en común, y le llaman solamente a una metodología proactiva. Nos quedamos entonces con dos metodologías de identificación de peligros: la reactiva, es decir, me pasa algo y yo actúo en consecuencia, y la proactiva, que es me adelanto a lo que me pueda suceder y actúo antes de que me suceda o de que se me materialice la consecuencia. En este aspecto, a pesar de que obviamente la norma 064 que rige en este momento en nuestro país para la implementación y mantenimiento de un sistema no se ha modificado, no ha sufrido cambios, sí en este momento la Autoridad Aeronáutica ya permite, si la organización así lo desea y si la organización puede comprobar que ha llevado a cabo tanto el proceso reactivo como el proceso reactivo, proactivo y predictivo al mismo tiempo, se puede solicitar que las inspecciones sean al mismo tiempo, de la fase 2 y de la fase 3. ¿Qué ventajas tenemos con esto? Sabemos muy bien que a veces los trámites se pueden llegar a ser muy largos, y no es tal vez porque sea por gusto, ¿no? Sino que son demasiadas organizaciones que requieren un SMS,
a lo mejor son muy tardados los tiempos de respuesta de la autoridad, que pues son entendibles entre tanta información que deben de analizar. Y había ocasiones que tú debías solicitar una fase y ya estabas en tu plan de implementación, ya estabas acabando la siguiente, ¿no? Entonces esto fue una mejora, podemos decir un avance al proceso de implementación aquí en México, que dijeron, ok, como son muy similares, los elementos son muy parecidos, hazlo en el mismo tiempo, impleméntalas al mismo tiempo y las inspeccionamos al mismo tiempo, lo cual ha disminuido un poco los tiempos de implementación en México. Antes de pasar a la fase 4, me gustaría que nos comentaran en este momento qué dudas hasta el momento tienen, para que al terminar la fase 4 podamos platicar un poquito y resolver las dudas con las que cuenten, ¿vale? Ok, entonces ya hicimos la planificación, ya empezamos a hacer reactivos, fuimos predictivos, identificamos peligros, los analizamos, los mitigamos, los estamos gestionando. ¿Qué sigue? ¿Ok? Me quedó muy padre, pero si yo no tengo forma de asegurar que este sistema se mantenga, va a estar fallando, tal vez. Y recordemos que ningún sistema es perfecto. Siempre es perfectible, siempre tiene capacidad de mejorar. Entonces, la fase 4 dice, ok, antes de que yo te certifique, dime cómo vas a asegurar que me vas a mantener este nivel de seguridad operacional o que tus procesos van a ser adecuados para mantener la seguridad operacional de la organización que ya alcanzaste. Ahora bien, el estar en la fase 4 no significa que dejes de hacer lo que hiciste en la 2, ni en la 3, ni en la 1, ¿no? O sea, obviamente es un proceso continuo. Pero en esta fase terminal, en la cual muchas veces es el momento más, llega a ser no difícil, pero ya es un poquito más de arrastrar el lápiz, estar haciendo auditorías y retroalimentándose, llega a ser el momento en el cual cuesta un poquito más de trabajo llegar. En este punto también, el documento 9859 de la OASI ya tuvo una mejora, ya empezó a ver más allá. Si bien teníamos indicadores y metas de desempeño que nos imaginamos, que pensamos que las establecimos en la fase 1, obviamente con el transcurso del tiempo pueden haberse modificado, podemos habernos dado cuenta que no eran las que necesitábamos, o que tal vez hay que agregar más, o que tal vez que esa tiene que modificarse. Entonces, ya estos indicadores y metas de desempeño y de seguridad operacional se vuelven un factor clave, porque el documento 9859 de la OASI ya los ve más allá. ¿Cómo cambiaron los indicadores en esta última versión? Ya se consideran indicadores de baja probabilidad con alta gravedad y viceversa, de baja gravedad con alta probabilidad. Espero haberlo dicho, ¿no lo dije al revés? Entonces, ¿qué podemos observar ahí? Si ustedes se ponen a pensar, cuando uno te dice, ok, ¿qué es lo que quieres lograr? Piensa en un accidente o piensa en un incidente grave. No, pues que entre un ave al motor de una aeronave en plena carrera de despegue, ¿no? Ok, sí, es muy grave que eso suceda, pero seamos más realistas. En tu organización, ¿cuántas veces ha pasado? Digo, no lo puedes simplemente hacer a un lado porque no ha pasado, pero también tienes que decir, ok, este es de alta gravedad, pero de baja probabilidad. Y al contrario, tenemos otro tipo de indicadores que son los que nos suceden constantemente, pero que sí, cuando suceden, la gravedad no es tan alta. ¿Cuáles podemos encontrar ahí? Por ejemplo, los FODs. No quiere decir que los FODs no sean graves o no sean importantes, pero es más sencillo que tú, y corríjanme si no lo han visto, que puedes verlos incluso diario, ¿no? Si estás en la operación diario puedes encontrar, o cada tercer día puedes encontrar un FOD. Entonces, es más fácil que identifiques esos elementos y esos elementos estén alimentando tu sistema. Así que ya empiezan a ver esta diferenciación que nos va a ayudar a mejorar los indicadores que ya habíamos implementado. ¿Vale? Ahora, hasta este momento, los puntos a subrayar en esta fase son supervisión y medición. ¿Cómo voy a supervisar la operación, la implementación, el mantenimiento de mi seguridad operacional y cómo lo voy a medir? Que es justamente los indicadores y metas de desempeño. Los reportes, que vamos a tener obligatorios y voluntarios. La gestión del cambio, que esta gestión del cambio, ¿a qué se refiere?
cada vez que yo sé que va a pasar algo o que ya me está sucediendo un cambio, este cambio va a generar una diferencia en mi organismo, una diferencia en mi sistema. ¿Por qué? Entonces yo tengo que ver, ok, me va a suceder esto, me antepongo, soy proactivo o soy reactivo, dependiendo de la situación que se esté presentando, y veo qué afectación me puede tener el cambio en mi sistema. Podríamos decir tan sencillo como el que cambie el jefe de seguridad operacional, ¿no? ¿Cómo me voy a anteponer a eso? O tal vez que ahora yo estoy contratando una empresa, un tercero que me provee un servicio y voy a tener que cambiar de empresa. ¿Qué me va a representar este cambio a mí? ¿Qué voy a hacer yo antes, durante y después del cambio para asegurarme que esta transición sea lo más sana posible, lo más tranquila posible y lo más suave posible y que no me repercuta a mí en mi nivel de seguridad operacional? La mejora continua, que es un factor constante en todos los sistemas. Les decía muy bien que este sistema tiene muchas similitudes con un sistema de gestión de calidad. La mejora continua, ¿por qué? Porque no se va a mantener como lo implementemos. Todo tiene factor de cambio, todo tiene factor de mejora, porque todo es perfectible, ¿vale? Y la capacitación, que uno nunca deja de aprender realmente. Y así como avanza el SMS tan rápido, en pocos años tenemos una nueva versión y tenemos más cosas que podemos hacer, que estudiar, que implementar y que mantener. La documentación de igual forma se mantiene. Todo lo que se genere, tanto registros como información, como retroalimentación de mi personal, se mantiene en la Biblioteca de Seguridad Operacional. Y la comunicación, ¿vale? Por correos electrónicos, tal vez por juntas breves si son pequeñas empresas, por carteles, por boletines, por semanas de capacitación, a lo mejor que van a decir, ok, tal grupo va a ser este día, ahora le va a tocar a tal grupo y vamos a combinar entre áreas. Entonces, estos puntos confluyen en la fase 4 para que ya que yo tengo trabajado, yo tengo bien ejecutado y bien aceitado, digamos, la identificación y análisis de riesgos, entonces yo puedo asegurarme que lo que ya hice se mantenga y nos ayude a mantener principalmente el nivel de seguridad operacional en nuestra organización. Claro, Orlando, ¿tienes una pregunta? Por favor, con gusto podemos atender tu pregunta. Ahora bien, por nuestra parte, al menos por mi parte, en respecto a las fases, sería la información que hay en este momento, la información sería todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, háganos saber en los comentarios para responderlas. Nosotros lo que hacemos, César, es facilitar a las empresas. Además de la capacitación que llevamos, podemos hacer la facilitación. Es decir, les ayudamos a que generen su propia implementación. Los vamos llevando de la mano, pero siempre con el fin de que al final los que se van a quedar con el sistema son ustedes. Hola Giselle, buenas noches. Claro que sí, dime, ¿cómo podemos ayudarte? Nos comenta Giselle, un SMS posterior a la cuarta fase se encuentra en una eterna vigilancia. Así es, un SMS una vez que se implementa, una vez que terminamos las 4 fases, no se va a quedar ahí, se tiene que mantener. Dice, pero ahora mi duda es si es un tema de cultura para el personal. Y tocaste un punto muy importante que es respecto a la cultura organizacional. De hecho, también es otro de los cambios grandes en la cuarta edición del documento 9859. Ya le dedican completamente un capítulo, un estudio más detallado de lo que es la seguridad, la cultura organizacional, porque como bien comentas, es un cambio de chip y no es algo sencillo.
tenemos características propias de nuestras personalidades, características propias de nuestra cultura como país, como profesionistas, como en la industria en la que nos estamos moviendo, y no es sencillo el hacer que la gente, el hacer que la gente se cambie ese chip y deje de ver, para empezar, que el SMS, no crean que el SMS es un sistema que los castiga, ¿no? Porque tenemos a lo mejor esa idea, o tienen muchos esa idea, no, es que si yo reporto, va a venir mi compañero y me va a reclamar, ¿no? O va a venir mi jefe y va a decir, ay, tú viniste e hiciste esto. ¿Cuál es el primer paso para que se inyecte, como dices tú, esa cultura en el personal, que vean un compromiso de las partes más altas? Que lo que es los ejecutivos, las cabezas de la organización, estén involucrados. Si una vez que ellos vean que hay involucramiento del personal, que normalmente no ven a lo mejor, o que no los ven tan involucrados, o que no logran sentir ese interés a lo mejor de su parte, una vez que ellos inicien con esa presencia, podríamos llamarlo, va a ser un aliciente para el personal. ¿Qué más puedes hacer para que cambien ese chip? Estarles comunicando, que vean que no pasa nada, no es punitivo, no hay castigos, y que tienen que conozcan la importancia del sistema, porque una vez que ellos se empapan y lo hacen suyo, es cuando van a empezar a participar y pues hacer que el sistema realmente sirva, porque si no, si solamente está en papel, pues no va a funcionar tanto, ¿no? Perdón, Aiko. Sí, también vi aquí que nos preguntaban que cuál era la circular que normaba el SMS. Bueno, como les comentaba, la norma oficial mexicana se publicó en 2013, sin embargo, antes ya teníamos algunos documentos de referencia. En este caso era la CASA, que era Circular de Asesoramiento Seguridad Aérea, ese es su acrónimo, Circular de Asesoramiento Seguridad Aérea igual a 064, y era obviamente de una fecha previa a la emisión de la norma oficial mexicana. Me parece que esa casa llegó hasta la revisión 1, o sea, hubo una casa sin revisión, después hubo la casa con la revisión 1, y posteriormente pues ya se publicó la norma oficial mexicana. Pero sí, previo a la emisión de la norma oficial mexicana, sí ya teníamos circulares de asesoramiento emitidas por la Autoridad Aeronáutica, en ese entonces Dirección General de Aeronáutica Civil, hoy Agencia Federal de Aviación Civil. ¿Por qué vi esa pregunta? Muchas gracias, Ricardo. Tenemos otra pregunta de Mario Pineda respecto a los reportes voluntarios. Dice, ¿los reportes voluntarios siempre son anónimos? Este es un punto, qué bueno que tocan este punto, Mario. Los reportes voluntarios siempre son confidenciales. Esa es la característica del reporte. El reporte voluntario puede o no ser anónimo, pero es mejor que no lo sea. ¿Por qué? Porque si lo ponemos a lo mejor del lado del encargado del área, si yo recibo un reporte anónimo, a lo mejor no voy a saber dónde buscar más información. Y una vez que encuentre esa información o que la investiguen, no voy a saber a quién retroalimentar, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso les comentaba que es muy importante que el personal vea que se interesan, porque si no van a decir, es que reporto y pues nunca me hacen caso, ¿no? Pero mejor, y ellos a lo mejor pueden tomar el anonimato para explayarse más o para decir cosas que no quieren o que tienen miedo de recibir consecuencias. Pero no se recomienda en todo el momento. Se recomienda que sea, puede o no ser, se recomienda que les des esa opción, que sea un anónimo, pero no siempre es la mejor opción. Lo que sí es que siempre, siempre, siempre va a ser confidencial. Todos los datos y toda la información que proveas, el reencargado de la seguridad personal, el área de seguridad personal los va a mantener y los va a mantener confidenciales. Gracias, Aiko. Aquí estoy viendo otra pregunta de Astlani Alejandro. Si pasan los 48 meses para hacer la certificación y no se concluye, ¿la autoridad solicita que se vuelva a iniciar el proceso desde la fase 1 o qué método se lleva a cabo? No, Alejandro. Realmente, ya en experiencias que hemos tenido con prestadores de servicios,
el hecho de que no concluyas en 48 meses no quiere decir que tengas que volver a meter una solicitud de fase 1, porque sería ilógico, suponiendo que llegaste al menos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si llegaste al menos a la fase 4, ok, llegas a la fase 4 y ahí te quedas, a lo mejor. Entonces, ¿qué pasa? La autoridad pasa los 48 meses, pasa lo que tu plan de implementación decida. Acuérdense lo que les decía del plan de implementación. Estaba establecido que el plan de implementación de un prestador de servicios no podía exceder los 48 meses como criterio para CENEAM, o sea, para un taller de mantenimiento y todo eso no podía exceder menos, o sea, menos cantidad de meses. Entonces, no es que se reinicie el proceso de nuevo. Sin embargo, si por ejemplo a ti te autorizaron y conocemos prestadores de servicios que tienen autorizados fase 1, es decir, el manual y todo eso, con fechas de 2015. Entonces tienen autorizado fase 1 y no han pedido, por ejemplo, la fase 2. ¿Qué puede pasar? Que cuando tú pidas la fase 2, a lo mejor dentro de 3 años, o sea, tú quedaste en 2015 con la fase 1, 2016, 17, imaginemos, 18, tú pides la fase 2. Cuando la autoridad vaya y revise la fase 2, te va a decir, oye, por ejemplo, tu manual de hace 3 años tenía personal que a lo mejor ya no está en la empresa. Los conceptos que tienes ya evolucionaron porque ya cambió el documento 9859. Los criterios de evaluación para estos procedimientos han cambiado y entonces la evaluación que yo te hice de tu manual en 2015 puede que ya no sea tan válida, entonces te voy a pedir que cambies y actualices tu manual. Pero no es como que te diga, ok, mira, llegaste a la fase, a los 48 meses, no lo lograste, vas de cero, o sea, vas a fase 1, no. Porque pues obviamente se entiende que si llegaste a cierto punto de la fase, pues eso se mantiene al menos. Ahora, la autoridad tiene la potestad de decir, no, ¿sabes qué? A lo mejor llegaste a la fase 2, pero cuando voy y te reviso la fase 3 no tienes nada, o sea, perdiste todo, o sea, perdiste todo el avance que tenías, pues, ¿sabes qué? Entonces no te la apruebo, te quedas aprobado hasta la fase 2, pero no es como tal que se reinicie el ciclo de volver a ingresar a una fase 1, ¿no? Sí, la autoridad tiene la potestad de decirte en algunas de las fases, ¿sabes qué? Actualiza, mejora, corrige en cada una de las evaluaciones, pero no es como tal que te regrese a la fase 1. Hay otra pregunta. Para el caso de prestadores de servicios como lo es un taller de mantenimiento, ¿de qué manera exponerse a una mala gestión del sistema del SMS en un taller de mantenimiento en caso de un accidente aéreo cuya causa fue por un mal mantenimiento? A ver, aquí sí les quiero comentar. Como menciona Aiko, pues obviamente los reportes que se hacen deben de tener la característica de confidencial, pueden ser anónimos. Se recomienda que exista la posibilidad. Sin embargo, aquí sí les comento, la única, digamos, otra herramienta en el caso de que ustedes como, ya olvidémonos un poquito de como prestadores de servicios, sino como usuarios, como trabajadores, como gente que entiende la responsabilidad de sus funciones en seguridad operacional. La única otra herramienta que tenemos en el caso de que tú sepas que yo les puedo decir que su sistema funciona, yo les puedo decir que su sistema actúa, pero en el caso de que ustedes se den cuenta que no y que existen condiciones que pongan en riesgo la seguridad operacional de las aeronaves, aquí ¿qué pasa? Pues que el único otro camino que se tiene es la autoridad como parte de su sistema tiene un correo y tiene, en un momento, o si no a los correos donde les mandemos información, se los hacemos llegar, donde ustedes pueden hacer reportes directamente a la autoridad aeronáutica diciendo o exponiendo la circunstancia en la cual ustedes identifican un peligro o identifican algo que ya sucedió y que se dio o que pudo haber desencadenado un accidente o algún incidente aéreo. Si ya nuestro sistema, por quien lo maneja, por cómo lo llevan, ya queda rebasado y vemos que no existe
un funcionamiento correcto. El otro camino que nos queda es hacer el reporte directamente a la Agencia Federal de Aviación Civil, y ellos tienen la obligación de atenderlo. Así es, y no dejemos pasar que, si bien el sistema de gestión de seguridad operacional es no punitivo, esta condición se cumple sí y solo si no representa una falta a una normatividad. Es decir, cuando ya pasa, como bien decía Ricardo, el ingeniero Zamora, a poner en riesgo a personas y aeronaves, ya no se vuelve, no es que pierda el carácter no punitivo, pero ya se vuelve obligatorio. Recordemos que hay dos tipos de reportes, los voluntarios y los obligatorios. Y cuando hay situaciones como esta, es obligación hacer el reporte correspondiente. Les dejaré en los comentarios la liga donde pueden consultar la información de la SCT, de la Agencia Federal de Aviación Civil, y el correo donde pueden hacer su reporte voluntario, o en este caso sería un reporte obligatorio de la situación. Ok, gracias, Aiko. La siguiente pregunta es, buenas noches, mi duda es, Cristian, en la fase 2 y 3, ¿por qué se identifican peligros y no riesgos? Bueno, aquí entramos en prácticamente, o sea, la respuesta a esta pregunta, pues es prácticamente lo que conlleva la seguridad operacional, ¿no? La seguridad operacional consta de la suma de dos procesos. Uno es la identificación de peligros y el otro es la gestión del riesgo. Nosotros se lo tratamos de explicar y les decimos, o sea, si entiendes estos dos conceptos, ya entiendes lo que es la seguridad operacional. Los peligros se identifican, los riesgos se gestionan. ¿Y qué es esto? Bueno, pues su nombre lo dice. El peligro es ver la circunstancia, el objeto que me representa o la condición, ¿no? que me puede desencadenar algo. El riesgo es el que yo vea la consecuencia de ese peligro, que le asigne, como les comentó mi compañera ahí con las fases de identificación, que le asigne un nivel de probabilidad y un nivel de gravedad, y que con base en el nivel de tolerabilidad que resulte, yo tome acciones. Esa es la cadena de la seguridad operacional. Los peligros se identifican, los riesgos se gestionan. Es por eso que hablamos de la identificación. Nos preguntan también, ¿el SMS aplica en el caso de centros de capacitación que no cuenten con aeronaves propias, pero tienen instructores de vuelo? No, si las aeronaves no están relacionadas suponiendo, tú tienes un permiso, un centro de capacitación con un permiso L80. Si enlazado a ese permiso de operación tú no tienes registradas aeronaves para que para que tú des cursos de vuelo, no tienes la obligación de tener, aunque tengas instructores de vuelo, no tienes la obligación legal de implementar un SMS. Aunque si existe alguna relación entre tus instructores con algún otro centro de capacitación que tengan algún tipo de alianza, a lo mejor el SMS del centro de capacitación que tiene las aeronaves sí tendría injerencia, por ejemplo, en la identificación de peligros de los instructores de vuelo o de las capacidades y la capacitación que deba de llevar los instructores de vuelo que les sirvan a ellos. Nos pregunta también Carla, el taller que trabaja quedó en fase 2 desde 2018. ¿Qué me recomendarían trabajar primero para continuar con el proceso? Gracias.
Pues mira, Carla, te comento. Lo primero que deberías de hacer es eh, no como tal solicitar una autorización, sino regresarte. Y bueno, no sé si tú seas la encargada o si tengas injerencia en el área de seguridad operacional. Lo primero es regresarte a la fase 1 y saber si todo sigue igual. Es decir, si los responsables siguen, si las funciones de cada uno siguen, si se sigue manteniendo la estructura, organigrama, los procedimientos, si existe alguna actualización normativa a la cual tú tengas que recurrir. Es decir, revisar todo lo de la fase 1 y saber tú misma si debes de actualizar algo. Después, si tuviste autorizada la fase 2 y lo que vas a pedir es la fase 3, pues solicita la fase 3 con una enmienda a tu documentación. Obviamente esto después de que también tengas verificado que en tu fase 2 ya tienes constatados identificaciones reactivas de peligros, ¿no? O sea, que tú tengas evidencia de que estuviste trabajando, aunque no, o sea, aunque no tuviste la autorización de la FAC hoy, 2018 DGAC, que aunque no tuviste la autorización, tú seguiste trabajando. Ahora, si de plano el manual y la fase 2 quedaron, digamos, abandonados, pues tú solicitas la fase 3, pero de todos modos vas a tener que presentar actualizaciones y de todos modos vas a tener que presentar evidencia de que de alguna forma trabajaste la fase de procesos reactivos. Como le comentó mi compañera Ico, actualmente la autoridad ya permite o está en el criterio de decir, bueno, si una empresa me pide la fase 2 y 3 juntas porque ese es su consecutivo y porque así lo ha ido avanzando, pues adelante. Lo primero es que a la siguiente fase que pidas, si es la 3, tú constates que tu manual y todo eso está actualizado y que llevas procesos reactivos. Aunque te hayas pasado 2, 3 años en la 2, pues bueno, ahora sí que, pues disculpas y adelante, ¿no? Aquí está. Pero sí conviene mejor que ustedes revises fase 1 y fase 2 tú, y con base en eso ya digas, ok, ya puedo pedir la 3, ya tengo actualizado mi manual, mandes la actualización del manual como enmienda, ya tengo mi evidencia de la fase 2, ahora sí, te solicito la fase 3, aunque pues me tardé pues, unos 3 añitos en esta fase. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta el momento no tenemos ya más preguntas. Entonces, ok, bueno, justamente me acaba de aparecer una pregunta y es de Ricardo. Buenas noches. Los requisitos de cada fase que nos mostraron son basados de acuerdo a la norma 064 o del documento 9859. Estos requisitos que les mostramos son de acuerdo a la norma 064 SCT3 2012, ¿vale? El documento 9859 lo que hace es darte una guía de cómo se va a mantener e implementar. Sin embargo, no especifica como tal los requisitos, porque esos dependen de cada estado, de la normatividad que implemente cada estado. ¿Okay? Creo que en este momento sí sería la última pregunta. Muchísimas gracias a Juan, que nos agradece por la invitación y por colaborar con el crecimiento profesional. Muchísimos éxitos. Muchas gracias para ti también. Y Carla, Maritza, con todo gusto, si necesitas algo más de información o si quieres algo de apoyo, estamos en contacto contigo. Te puedes poner en contacto con nosotros a cualquiera de los correos que ves ahí por Facebook o por Instagram. Y para despedir el webinar de hoy, solamente me queda agradecerles a todos por su participación, por regalarnos unas cuantas horas de su tiempo. Y por favor, les recomiendo que nos sigan en Facebook y en Instagram, porque este no va a ser el último webinar que tendremos. Vamos a seguir con esta serie de pues, pláticas, de información. Y cualquier duda, no tengan ningún pendiente en contactarnos y en lo que podamos ayudarlos, con mucho gusto ahí estaremos. Así es, Aiko, pues de igual forma, muchísimas gracias a todos. En la pantalla están, me parece, viendo nuestros teléfonos, nuestra página, ahí está, y nuestras redes sociales. Ahí ustedes podrán externarnos cualquier duda que tengan. Como centro, les comento, es probable, bueno, ahí en las redes publicaremos el calendario.
Nosotros tenemos con la FAC autorizados 2 cursos. Es el curso inicial, que consta de 40 horas, y el curso recurrente, que es de 24 horas. Los 2 están autorizados por la FAC. Los 2 se realizarán en febrero. Toda la información la estaremos publicando ahí en nuestras redes. Y pues para profundizar, para tratar bien el tema que nos comentaban, tanto de peligros, que es la identificación, nada más el hecho de la identificación de peligros es un tema completo, y el hecho de la gestión del riesgo es otro tema completo. Entonces, para profundizar, para poder explicarlo con mayor claridad hacia ustedes, para que cualquier duda pueda ser un poquito más personalizada con sus circunstancias, con sus actividades y todo eso, pues abriremos estos 2 cursos para el mes de febrero. Ya publicaremos las fechas específicas. Y pues de nuevo, como mencionaba mi compañera Aiko, muchísimas gracias a todos y gracias por su tiempo, y que tengan una excelente noche.